Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo es el procedimiento para hacer la conciliación bancaria. Yo tomé en esta oportunidad el ejemplo que también les dejé en el teórico para que ustedes puedan comprender eh, cómo llego a la resolución que está anotada, ¿sí?, en la parte de abajo de la hoja. Yo acá tengo, ¿sí?, ustedes, para recordar un poquito lo que decía el teórico de conciliación bancaria, consiste en cotejar que todas las operaciones que el banco registró coinciden con las operaciones que yo registré en mi mayor de banco. Entonces, si voy a cotejar, lo que voy a hacer es voy a tener, por un lado, el mayor de banco y por otro lado voy a tener el resumen bancario que la entidad me manda todos los meses para que yo pueda corroborar el estado de mis cuentas. Acá estamos viendo, el primero dice cuenta, banco provincia, cuenta corriente, el número de la cuenta. Esto que está acá es mi mayor, ¿sí?, mi mayor de la cuenta banco. Lo que es novedoso que ustedes siempre hicieron los mayores con la letra T, que es una forma abreviada que se utiliza para hacer rápidamente un mayor, pero en realidad los mayores son de 3 o 4 columnas. En una se anotan los movimientos del debe, o sea, los débitos, en la otra columna los créditos y vamos manteniendo con cada operación el saldo que tenemos de esa cuenta. Que coincide con el formato, ¿sí?, que tiene el resumen bancario. Son 3 columnas donde también se anotan débitos, créditos y saldo. Si ustedes comparan, ¿sí?, el mayor y el resumen bancario, ustedes van a notar como que están invertidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí tener dinero depositado en el banco significa que tengo un derecho, que tengo un activo, que tengo derecho a que el banco me reintegre o me deje disponer de los fondos cuando yo lo necesito. Para el banco, que yo tenga depositado dinero en su cuenta significa un pasivo, ¿sí? El banco me está debiendo a mí, ¿sí?, ese dinero. Tiene que dármelo cuando yo así lo solicite. Por lo tanto, para el banco soy un pasivo. Entonces, lo que yo anoté como un débito, el banco lo va a anotar como un crédito, ¿sí? Porque para mi banco aumenta por el debe y para el banco las deudas aumentan por el haber. Por eso están anotados en forma contraria. Y otra cuestión que ustedes tienen que observar, que el saldo en el resumen bancario es negativo, ¿sí? Porque en realidad esto para mí es un saldo deudor y para el banco esto es saldo acreedor, por eso está anotado como el negativo. Bueno, originalmente, por una cuestión de simplificar el ejemplo, en estos dos extractos, ¿sí?, tanto el mayor de banco como el resumen bancario arrancan de un saldo que es igual. Los dos arrancan con 10.000 pesos. Yo tengo en el activo 10.000 pesos, derecho a hacer uso de este dinero, y el banco me debe 10.000 pesos, ¿sí? Para el banco yo soy un pasivo porque me debe esos 10.000 pesos. ¿Qué voy a hacer entonces con estos dos documentos? Por un lado el mayor y por otro lado el resumen bancario. Voy a tildar, ¿sí? Como yo no puedo hacer tildes, acá lo que voy a hacer en el Word, voy a subrayar las partidas que son iguales, omitiendo obviamente el saldo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo el 4 de abril hago un depósito a 48 horas de 5.000 pesos. El banco lo tiene acreditado el 6 de 4, entonces como ambas partidas están, yo las voy a marcar, ¿sí? Esta está y coincide con esta que está acá. Después, yo extiendo el cheque 1101 por 3.500 pesos, ¿sí?, el 12 de abril, y ese cheque se cobra el 27 de abril, ¿sí? Después extiendo el cheque 1102 el 17 de abril por 2.000 pesos y ese cheque se cobra el 19 de abril por 2.000 pesos, ¿sí? Fíjense, yo lo tengo en créditos porque disminuye mi cuenta banco y el banco lo tiene en débitos, ¿sí?, porque disminuye su pasivo. Bien. Y después no tengo nada más que me coincida, ¿sí? Porque este cheque 1103 el banco no lo tiene y este depósito que yo hago de 72 horas el banco no lo tiene. Entonces, el procedimiento es así. Marco lo que está igual en ambos comprobantes. Y ahora, con lo que me quedó sin tildar, hago el análisis correspondiente.
¿sí? Nosotros vimos en la teoría que estas cuestiones que me quedaron sin tildar son diferencias, que pueden ser de dos clases diferentes. Pueden ser temporarias o pueden ser permanentes. Temporarias son aquellas que con el correr de los días se van a ajustar solas, no hace falta que yo haga nada. Por ejemplo, el cheque 1103 que yo lo emití el 25 de abril, se supone que con el correr de los días se va a ajustar solo. ¿Por qué? Porque la persona a la que yo le di el cheque tiene 30 días para presentarse en el banco y cobrar este cheque, ¿sí? Entonces tiene hasta el 24 de mayo para presentarse al banco. Entonces, de acá al 24 de mayo, ese cheque todavía es cobrable, por lo tanto, es una diferencia temporal, se va a arreglar sola con el correr de los días. La otra cuestión que tengo es el depósito de 72 horas, que también me quedó sin tildar. ¿Qué quiere decir? Yo, el 30 de abril, último día del mes, llevo al banco un depósito, seguramente un cheque de otro banco y de otra ciudad, por eso son 72 horas, pero dentro de 3 días ese dinero debería estar acreditado en mi cuenta. Por lo tanto, también se va a arreglar solo. Fíjense, faltan que transcurran días. Son diferencias temporales. Ahora miro el resumen bancario. ¿Qué quedó sin tildar en el resumen bancario? En el resumen bancario me quedó sin tildar la nota de débito. La nota de débito es la forma que tiene el banco de comunicarme los gastos de mantenimiento de la cuenta, ¿sí? Y de cobrarme los gastos de mantenimiento. Ustedes saben que los gastos de mantenimiento directamente lo depositan del dinero que uno tiene, lo debitan, perdón, del dinero que uno tiene depositado en el banco. Entonces, me descuentan los 500 pesos, pero me tienen que emitir un comprobante. ¿Cuál es el comprobante que el banco emite para justificar ese descuento? Una nota de débito. Ahora pensemos, esta nota de débito, esta comisión que el banco me cobró, yo no la tengo registrada. ¿Se va a ajustar sola con el correr de los días? No, porque el banco nunca me va a devolver a mí la plata que me descontó por el servicio que me está prestando. Por lo tanto, si el banco lo tiene anotado y yo no lo tengo anotado, es una diferencia permanente. Por más que transcurran 3, 4, 5 días, un mes, ese dinero nunca me va a ser restituido a mi cuenta. Por lo tanto, es una diferencia permanente, ¿sí? Esa es el otro tipo de diferencias que surgen de la conciliación bancaria y que son, por otra parte, las únicas que se ajustan, ¿sí? Porque sí o sí tengo que equiparar mi saldo contable al saldo bancario. Tengo que fijarme, ¿sí? Si yo parto. Se puede hacer de las dos maneras, pero la resolución y la forma que yo tengo de trabajar, porque me parece mucho más sencilla, es siempre partir del saldo del mayor y llegar al saldo del banco. También podríamos hacer al revés, partir del saldo del banco y llegar al saldo de mayor. Pero nosotros vamos a estudiar la manera en que se hace de partir del saldo del mayor para llegar al saldo del banco. Fíjense, mi mayor dice que tengo 16.500 pesos en banco y banco dice que yo tengo 9.000 pesos depositados en su cuenta. Hay una diferencia. Tengo que ver dónde está esa diferencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace la conciliación bancaria. Conciliación bancaria. Parto del saldo según mayor al 30 del 4. El saldo según mayor al 30 del 4, ¿sí? Es 16.500. A ver si puedo sombrear sin hacer lío. No, no puedo. No me dejo. Sombreo todo. Bueno, entonces, el saldo es 16.500. El saldo según mayor son 16.500 al 30 del 4. Siempre tomo este último renglón, ¿sí? Ahora empiezo a ver. Este cheque que yo emití y que todavía no se presentaron a cobrar, yo en realidad lo resté, fíjense, ¿sí? Está anotado como un crédito, disminuye banco por 3.000. Si ese cliente no se presentó a cobrar el cheque todavía y yo lo que quiero hacer es anular todas las diferencias para ver si de esa manera nos coinciden los saldos, si yo originalmente lo resté, ahora para que esa operación no exista, como quien dice, o anule su efecto, a estos fines nada más que a ver qué pasó con los saldos, yo este cheque lo voy a tener que sumar. Entonces voy a sumar los cheques emitidos y no cobrados.
Ese cheque sería el 1.103 por 3.000 pesos. Eso suma, ¿sí? Después me había quedado sin tildar el depósito de 72 horas por 10.000 pesos. Fíjense, yo este depósito de 72 horas lo sumé a mi saldo de banco, ¿sí? Porque yo, para mí, en mi contabilidad, ahora tengo 10.000 pesos más. Pero ¿qué pasa? El banco todavía no lo pudo hacer efectivo. Entonces, si yo originalmente lo sumé, para que esa operación se anule o anule su efecto, ahora tengo que hacer lo contrario. Entonces voy a restar los depósitos no acreditados, menos depósitos no acreditados. Ustedes se acuerdan que todas las cifras en contabilidad, las cifras negativas, las ponemos entre paréntesis, que significa menos. Entonces voy a restar los 10.000 pesos. Y ahora voy a pasar a mirar qué pasó, ¿sí?, en el resumen bancario. En el resumen bancario tengo la nota de débito que me quedó sin tildar, ¿sí?, y que tiene que ver con que el banco me descontó a mi dinero. Y el banco me descontó a mi dinero y yo no lo desconté. Para que esa operación no incida en esa diferencia de saldo, si el banco lo restó, yo también lo tengo que restar. Entonces, menos nota de débito bancaria, menos 500 pesos. Ya consideré las tres diferencias que encontré, ¿sí? Entonces, si partí del saldo según mayor al 30 del 4, que era 16.500, anoté las diferencias, debo llegar al saldo según banco. Entonces, el saldo según banco al 30 del 4 son 9.000 pesos. ¿Qué es esto? 9.000. No presten atención al signo. ¿Se acuerdan que lo del signo era porque en realidad para el banco era un saldo acreedor y para mí es un saldo deudor? Acá nos vamos a fijar los números, ¿sí? Yo tengo que llegar a 9.000 y 9.000 es lo que me dio. Si partí de 16.500 y llego a los 9.000 pesos que tiene el banco. Nosotros ya analizamos el origen de estas diferencias y dijimos que la única diferencia permanente era la nota de débito bancario, que por más que transcurriera el tiempo, nunca se iba a ajustar. Entonces, con esa diferencia permanente, yo lo que tengo que hacer es un asiento de ajuste. Eso sí tengo que anotar. Esa nota de débito dijimos que está originada en los gastos bancarios, en la comisión que me cobra el banco. Entonces voy a reconocer gastos bancarios, resultado negativo por 500 pesos, y voy a disminuir el saldo de banco, ¿sí? Acá hay un error en el teórico, por 500 pesos también, ¿sí? Me quedó puesto 200. Acá es 500. Entonces, reconozco el resultado negativo, gastos bancarios, y disminuyo el saldo de banco. Una regla, podríamos decir, una ayuda de memoria. Todas aquellas cuestiones que en mi mayor no hayan quedado señaladas o tildadas, tengo que hacer la operación inversa cuando estoy haciendo el proceso de conciliación bancaria. Y todas aquellas cuestiones que en el banco, en el resumen bancario, no me hayan quedado tildadas, tengo que hacer lo mismo que hizo el banco para anular el efecto. Por lo tanto, si el banco restó, yo resto. Si el banco sumó y yo no lo tengo, también debo sumar. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido medianamente clara la explicación. El ejemplo es muy sencillo, pero bueno, de todas maneras, seguimos con las clases de consulta por las vías que ya tenemos establecidas. Nos vemos.